Shabbat Shalom. Sí. Vamos a abrir nuestra Torah en el libro de Levítico, ¿cierto? Que estamos en este libro interesantísimo, lleno de muchas alusiones a Mashiach, que nos ha correspondido pues verla a través allí de exégesis, de hermenéutica y todo esto. Pues obviamente con la revelación del Evangelio. Sin la revelación del Evangelio sería técnicamente imposible ver al Mesías allí, ¿de acuerdo? Pero hoy pues tenemos la palabra profética más segura que se nos ha revelado y que nos va a permitir entender el orden, discernir dónde es cada cosa. Muy bien, básicamente esta parashá tiene capítulos 16, 17 y 18, ¿cierto? Muy bien, y cada capítulo prácticamente tiene un tema, así que nos va a ser un poco más fácil hoy concentrarnos en uno solo. El capítulo 16, ¿de acuerdo?, viene hablando acerca de el Yom HaKippurim, que es lo que el tema central que vamos a ver hoy. Entonces el capítulo 16 habla de Yom HaKippurim. La parashá se llama, ¿qué significa? La parashá se llama Aharei Mot, después de la muerte de. Está en el 16.1. Entonces, Yom HaKippurim, todavía no vamos a traducir, vamos a verlo en suspenso. Aquí en el capítulo 17, vamos a ver la prohibición de comer sangre. Fíjense que no dice beber sino comer. Interesante. Y en el 18 vamos a ver el código de las inmoralidades sexuales. De las inmoralidades sexuales. Básicamente esa es la prohibición. ¿Cómo? Prohibición. Prohibición. Sí. Yom HaKippurim, capítulo 16. Capítulo 17, prohibición de comer sangre. Capítulo 18, el código de las inmoralidades sexuales. Ya saben que el capítulo 18 es donde se establecen los límites de consanguinidad, tanto directos como indirectos, sobre qué lazos o qué tipo de lazos están prohibidos contraer según la Torá. ¿De acuerdo? Entonces, como ya lo dije, no nos vamos a detener a analizar los demás aspectos de los otros capítulos, porque de pronto tocaríamos un poco algo de lo que dice el 17, pero hoy nos vamos a concentrar en estudiar el capítulo 16, ¿de acuerdo? Porque pues venimos de Pesach, venimos con una inercia, digámoslo así, traemos claro lo que vimos en Pesach, lo que estudiamos, ya vimos el Omer Reshit, vimos la resurrección y la presentación de Mashiach, estamos contando los días del Omer Reshit, y la fiesta que viene ahora es Shavuot, que es Pentecostés. Pero el capítulo 16, aquí curiosamente, nos lanza hacia otra festividad mucho más adelante. Inclusive la menciona antes de hacer el cómputo de todas las fiestas, porque ya sabemos que las citas del Señor están en Levítico 23. Pero fíjense que antes de llegar a la gran compilación de las citas o de la formalización, acá se nos está estableciendo algo. Entonces vamos a leerlo. ¿Qué dice? Y habló Hashem a Moshe después de la muerte de, por eso se llama Aharei Mot, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, en su acercamiento delante de Hashem, y murieron. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Ahí está haciendo énfasis una vez más que ellos se acercaron por su propia cuenta, no de que Hashem los llamó o no lo hicieron de la manera como Hashem lo exigía. Y dijo Hashem a Moshe: habla a Aarón, tu hermano, y no entre en todo tiempo hacia el ¿dónde? Santuario. Bueno, hacia la santidad, dice literalmente. Hacia la santidad. Es importante, a mí me gusta que siempre tengamos en mente las palabras originales. ¿Ya? Ahí no dice santuario exactamente. Pues si usted lee santuario, ¿qué se entiende? El templo, como que el lugar, el sitio. Resulta que está haciendo énfasis en HaKodesh. HaKodesh es la santidad.
¿cómo decir? La santidad en pasta, la fuente de la santidad. Y la fuente de la santidad. La Kodesh, el origen. Dice, adentro de la parójetz. ¿Se acuerdan qué es la parójetz? Esas son palabras técnicas que hay que aprenderlas. Parójetz es la cortina que tenía bordados los dos querubín y que guardaba la entrada al lugar santísimo, o sea, hacia la santidad. ¿Ya? Vamos a hacer el dibujo aquí para que se acuerden. En 3D. Aquí tenemos las cortinas con los querubín. No voy a dibujar nada específico. ¿De acuerdo? Detrás de las cortinas estaba el arca, ¿cierto? Estaba el arca con el propiciatorio. Y acá estaba el lugar santo. Y esto es lo que le estamos llamando HaKodesh, a esto. La santidad. HaKodesh, al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Sí, HaKodesh. Mire cómo se llama, la santidad. Su santidad. Porque allí era donde residía Hashem. Entonces no es lo mismo decir santuario, porque el santuario más bien implicaría todo el tabernáculo. ¿Me explico? Santuario sería hasta el patio, porque incluiría el atrio. Acuérdense que además de esta carpa estaba el atrio que rodeaba ese campamento. Lugar santísimo, lugar santo, y acá era donde se hacían otros sacrificios afuera. Entonces, dice que no en todo el tiempo, sino una vez al año. ¿De acuerdo? Tenía que entrar a través de esta cortina con sangre. Y ahora vamos a seguir leyendo. Mire lo que dice, lo que le requiere para entrar. ¿Quién lo sigue leyendo, por favor? ¿El velo se llamaba cómo era? Parójetz. Ah, ya. Parójetz, vamos a escribir la palabra. Parójetz. Parójetz. Entonces dice, detrás del parójetz. ¿Cómo? ¿Qué significa parójetz? No tiene traducción. No, es una palabra extraña que no tiene ni raíz. Es una palabra muy extraña. ¿Sabe qué le llaman parójetz? O sea, la parójetz es la cortina separadora. ¿Ya? Pero no voy a decir que traduces cortina porque no es cortina. Es algo específico, parójetz. Dice, hacia adentro del propiciatorio. ¿De acuerdo? El cual está sobre el arca, para que no muera, porque en nube yo seré visible sobre el propiciatorio. Acuérdense ahora que el propiciatorio era la tapa del arca. Y esta es el arca, entonces el propiciatorio tenía un recipiente, y aquí estaban los querubín que extendían sus alas sobre ese cuenco. Y esta tapa, que era independiente del arca, esa tapa se llamaba propiciatorio, que ya habíamos dicho su nombre es Kaporet. Kaporet, sí, lo habíamos visto. Muy bien, Kaporet, en hebreo Kaporet. Propiciatorio. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, con esto vendrá Aarón al Kodesh. Con esto vendrá Aarón al Kodesh. Preste atención, ¿con qué? Con un toro del ganado, ¿cierto? Para sacrificio por el pecado. Entonces tendríamos un hatat. Hatat, debemos recordar que es sacrificio por el pecado. Por el pecado. ¿Ya? Eso es hatat, sacrificio por el pecado. Es más corto. En español hay que decir 3 palabras, en hebreo una sola. Hatat. Ya, se sabe. Vamos a hacer un hatat. Ya. Valle. No, hatat, eso es alef. Entonces dice, un toro para sacrificio por el pecado y un carnero para un olá, o sea, un holocausto. Expiación, Olá. reconciliación. Sí, acá dice becerro. Bueno, becerro. Ofrenda, sacrificio por el pecado, perdón. Vamos a colocarlo de todas maneras la traducción. Sacrificio por el pecado. Y esto es reconciliación. Y esto es sacrificio
de reconciliación. Organización y reconciliación. Orando. Miren, Mulá. Por eso ya aprendimos lo que eran los diferentes tipos de sacrificios y ya podemos recordar más fácilmente. Dice, además, ¿de acuerdo? Se va a poner una túnica de lino, ¿de acuerdo? Santidad. ¿De acuerdo? O sea, fíjate tú lo que está diciendo. El lino blanco está representando una conexión con la santidad, el lugar santísimo. Dice, se va a poner una túnica de lino, santidad vestirá, y calzoncillos de lino, también blancos, estarán sobre su carne, y con el cinto de lino también blanco se ciñerá, y con la mitra de blanco se pondrá. Fíjense, está todo de blanco. Es hermoso. Fíjense qué curioso. Otro punto que vamos a observar. Para este rito que Aarón estaba preparando o estaba recibiendo mandato, para este rito él se ha quitado las vestiduras sacerdotales. Vayan teniendo en cuenta esto, que es importante. Acuérdense que en Éxodo vimos la parashá cuando Moshe pedía la ofrenda, hicieron unas enormes y majestuosas vestimentas de oro, de púrpura, carmesí, piedras preciosas, cordones de oro, etc. Y aquí tenía una laminilla de oro que decía Kodesh Lashem, santidad a Hashem. Pero ahora, en este momento, ¿ya? Está hablando, manda a vestir a Aarón todo de blanco y todo de lino. ¿Ah? Vayan viendo, de la cabeza hacia abajo, todo de lino blanco. Se ha quitado, deja a un lado por un momento, por un instante, las vestiduras sacerdotales y se queda como con unas vestiduras básicas, sencillas. Espero que estén pensando lo mismo que yo. ¿Ah? Ahí vamos. Fíjense ustedes. Dice, trajes de santidad son ellos. ¿Ah? Trajes de santidad, no sé cómo pone allí. De pronto pone vestiduras sagradas. Son las santas vestiduras. Bueno, que son las santas vestiduras, ¿no? Vestiduras de santidad son. ¿Ah? Y él lavará en agua su carne y las vestirá. Y de parte de la asamblea de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos, ¿de acuerdo? Para ofrenda de hatat y un carnero para olá. O sea que del lado de Aarón, él solo, vamos a colocar acá, del lado de Aarón tendríamos entonces un becerro, y del lado de los hijos de Israel 2 chivos para hatat, y para olá un mismo animal, un carnero. Para acá un becerro. Sí, de Aarón. Aarón, un becerro. Hijo de Israel, 2 chivos. ¿De acuerdo? Y un carnero de lado y lado. Ese es los rituales. Esa es la preparación, las instrucciones. Además, repito, las vestiduras blancas, completas, de lino. Lino blanco y resplandeciente de la cabeza hacia abajo. Ahí no se da canción, ¿cierto? Exactamente. En Apocalipsis se menciona eso, ¿ah? Muy bien, sigamos. Dice, y acercará a Aarón el becerro del hatat, que es suyo, y que de Jiper Baadó Ubeat Beitó, dice, y hará reconciliación, ¿de acuerdo? Hará reconciliación por él y por su casa, ¿de acuerdo?
Ahí donde viene, empieza el proceso. Empieza el proceso. Después dice, y tomará los 2 machos cabríos, los 2 chivos, y los hará estar de pie delante de Hashem en la puerta de la tienda de encuentro. Y pondrá a Aarón sobre los 2 chivos, ¿qué cosa? Suertes. Es decir, que él tiraba una suerte, decía, bueno, ¿cuál de los 2 se va a ir para Hashem y cuál para Azazel? Entonces dice, una suerte para Hashem y otra suerte para Azazel. ¿Qué es Azazel? Muy bien, vamos a explicarlo. Porque hasta de eso se ha dicho mucho que no es correcto. Está malito, ¿no? Ah, sí, mucha gente, inclusive en hebreo moderno, cuando dicen la Azazel es vete al infierno. Y resulta que Azazel no significa nada que ver con eso. Azazel se escribe así. ¿De acuerdo? En hebreo se pronuncia así. Azazel. Eso significa Az es cabra y Azal, el verbo Azal es irse. Ahora que se va. Entonces la cabra que se va. Y de ahí salen otro poco costados. ¿Cómo dice? La cabra Az, que se va. az es que. Az es cabra, es. Acá que se va. Y Azal que se va. Acá se fue. Pero la mentalidad de la gente, que es todavía a veces medieval en muchas cosas, creen que era una para Dios y una para el diablo. Azal. ¿Ya? Siempre se ha predicado. Imagínense usted. ¿Ya? Complicado, ¿cierto? Azazel es esto, la cabra que se va. Ya. Cabra. Y azal es. Azal es irse. irse. Acá Es se un fue. verbo que es irse. Azazel. Entonces repito, una es para Hashem y una es la cabra que se va. Fíjense ustedes. Cuando decimos para Hashem, ya hemos dicho anteriormente que eso indica es un lenguaje de dedicación. Hay una correspondencia y una dedicación. Y Azazel se va. Dime. ¿Para dónde se va la cabra? Ahí vamos. Ahí dice específicamente que se iba al desierto. Mira lo que dice. Dice el 7. Y tomará la boca y pondrá. Bueno, estamos en el 9 ahora. Y acercará a Aarón la cabra o el chivo que subió sobre él la suerte para Hashem y lo hará hatat. Lo hará hatat. Ahora por expiación, dice. No, dice hatat. Por el pecado. Sacrificio por el pecado. ¿De acuerdo? Estamos en el 9. O sea, el que era la suerte por Adonai Se hizo hatat. se hace jatar. Exacto. Partimos que Hatar, cuando se diga expiación, es todo es Hatar. No, sacrificio por el pecado. Por eso, cuando hablamos de expiación, estamos diciendo que es. O sea, la reconciliación implica 2 sacrificios. Un sacrificio por el pecado y un sacrificio por la reconciliación. ¿Está claro? Sí, pero cuando partimos de que dice expiación, yo entiendo que es Hatar. No. Expiación tiene que ver con el olá. Lo que pasa es que expiación, repito, Como vimos hacer la parachá como hacia atrás. es correcto. Es que la olá es la que es la reconciliación y el hatat, sacrificio por el pecado. ¿Ya? Eso es claro. Entonces dice, aquel chivo a que le subió la suerte para Hashem lo van a hacer un hatat. No sé cómo lo habrán traducido, pero ahí dice Expiación, dice. sacrificio por el pecado, no es expiación. No es Dice, expiación. hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Adonai y lo ofrecerá en expiación. No, En expiación. no es expiación. Entonces, Sacrificio por el pecado. En jatar. Claro. Es Hatar. Hatat. Eso es hatat. Dice, y el chivo que subió sobre él la suerte para Azazel, lo harán estar vivo delante de Hashem. ¿Para qué? Para hacer reconciliación. Para Ahí hacer sí. Un olá. No, ahí sí, para hacer una reconciliación. Por eso, olá hace Sí. beneficio de reconciliación. Pero ahora van a ver que ese nuevo olá, ¿Qué aparece ahí en reconciliación? sí, para hacer reconciliación, lejaper, o sea, el verbo lejaper. ¿Pero a dónde vamos? Acuérdense que este chivo no lo iban a sacrificar, Claro, por lo tanto no era un sacrificio. no era un Pero sacrificio. dice para enviarlos a hacer. Por eso no, pero los hacer ya saben la cabra que se va.
Dice, van a estar vivos delante de Hashem, ¿cierto? Para enviarlo ¿a dónde? A Azazel, al desierto. ¿Ya? Que se mueve allá en el desierto del Sejo. La cabra, repito, una cabra decía, bueno, ¿cuál de las dos es para el Señor? Cayó esta, la derecha. Bien, téngamela aquí que esa la vamos a hacer sacrificio por el pecado. La de Azazel la van a dejar viva delante de Hashem y no le van a hacer nada. ¿No van a hacer sacrificio? No la van a hacer sacrificio. ¿Ya? Dime. ¿Cómo le llaman esto? Probable, según el Talmud de Babilonia, habían dos piezas, eran como de arcilla cocida, y en ellas estaban escritos los nombres, y el sumo sacerdote la juntaba y luego la dejaba caer y caían la suerte, porque a los chivos les ponían sus nombrecitos aquí, les ponían como un tablero para Hashem, para Azazel, ¿de acuerdo? Cuando caía la suerte. Entonces hacían el sorteo, dejaban caer y donde cayera la de cada uno, ahí quedaban los chivos. ¿Me explico? Yo los paraba aquí delante, hacía como si revolviera así y tiraba. Y donde cayera, a ese se sabía cuál era. ¿Me explico? Entonces bien, recuerden, entonces ese chivo para Azazel no se hacía sacrificio. Pero miren qué curioso. Ahí está diciendo que ese chivo lo iban a dejar vivo delante de Hashem para hacer reconciliación sobre él. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se iba a hacer la reconciliación sobre él? No a través de un sacrificio como tal. Miren cómo. Versículo 11. Bueno, vamos a seguir leyendo y ahora regresa. Por eso es que a veces la Torah se vuelve difícil, porque te menciona una parte, la deja corta, mete otra, la deja corta y vuelve y retoma lo que ya venía diciendo. ¿Ya? Quisiera más bien entonces organizar lo que venimos hablando para que no nos perdamos. ¿Ya? Tenemos un becerro. Vamos a ver qué le está pasando a cada cosa. Aquí tenemos chivo 1 y chivo 2. Aquí tenemos un carnero, carnero 1, carnero 2. ¿Cierto? ¿Estamos? Estos son todos los animales que están ahí, ¿verdad? Carnero de los hijos de Israel, carnero de Aarón. Becerro de Aarón, chivo 1 y chivo 2 de los hijos de Israel. Entonces, si este chivo es de Hashem, ¿se hace qué? Hatat. Hatat. Este chivo es Azazel, Se da libre. no se le hace nada todavía. El becerro, ya sabemos que es de Aarón, esto es de Aarón también, y esto es de los hijos de Israel. ¿Está claro? Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces ya sabemos que en el versículo 6, vamos a regresar un momentico porque estamos recapitulando. En el 16:6 dice que Aarón acercará el becerro, ¿cierto? Que es para él, y reconciliará por él y por su casa. ¿Ya? Reconciliará por él y por su casa. Entonces lo iba a hacer un hatat. ¿Cierto? Bien, eso lo dice el 6. Luego dice en el 7, tomará los dos chivos, los hará parar delante de Hashem en la puerta de la tienda de encuentro. Hashem pondrá sobre los chivos suerte, una suerte para Hashem, una suerte para Azazel. Acercará a Aarón el chivo que cayó de suerte para Hashem y lo hará hatat. Ahí está, vamos bien. El chivo que cayó la suerte para Azazel lo harán permanecer vivo delante de Hashem para hacer expiación sobre él, enviándolo a Azazel al desierto. ¿Se va a dónde? Al desierto. Al desierto. O sea, no lo degollan, no lo hacen sacrificio, no lo hacen Se nada. mueve desde ¿Ya? antes del Sejo. Que se vaya. Luego dice, y acercará a Aarón el becerro de Hatat, aquí está, que tiene él, y hará reconciliación por él y por su casa, y degollará el becerro del Hatat, que es suyo. Y tomará la llenura, de acuerdo, de las brasas de fuego que están sobre el altar y delante de Hashem, y un puñado lleno
de incienso aromático bien fino y traerá adentro de la parójex. Va a venir adentro de la parójex, o sea, después de la cortina, entrando al lugar santísimo. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Hashem y cubrirá la nube del incienso al caporetz. Y eso es lo que está pasando. Vamos a ilustrarlo. Aquí tenemos la cajita del arca. Aquí tenemos los querubín, ¿cierto? Entonces Aarón tenía que entrar con un incensario y rodearlo al altar, y esto se iba a coronar de una nube. De una nube. Piensen ustedes. Una nube. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Lo estamos ilustrando. Ahí está la nube que iba a cubrir el caporetz, el propiciatorio. ¿Vale? Sigamos. Dice que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Ya? Dice: y tomará de la sangre del becerro y pringará con su dedo el rostro del caporetz que mira al oriente. ¿Ya? ¿Cuál es el rostro del caporetz? Resulta que hay que ubicarse espacialmente. En el mapa, norte, sur, este y oeste, el arca del tabernáculo estaba mirando hacia el este. Acuérdense que yo enseñé hace poco sobre el Kedem. ¿Se acuerdan del Kedem? La puerta. Lo que es antes de todas las cosas. Entonces, las varillas estaban así dispuestas. Y el rostro del caporetz, esto estaba mirando hacia el este. ¿Ya? Indicando el Kedem, ahí aparece la palabra Kedem, Kedma, hacia el Kedem. Es decir, que lo que estaba haciendo Aarón al pringar eso con sangre allí era de caras a aquel que viene desde antes de todas las cosas. ¿Me explico? Está como señalando el camino o apuntando a aquel que viene y que es de antes de todas las cosas. Fíjense por qué cada detalle es interesante. Se lo digo específicamente: tienen que rociar el rostro, o dice rostro, el rostro del caporetz, el rostro del propiciatorio, que mira o que está hacia el Kedem. ¿Ah? Eso difícilmente se va a poder ver en español. ¿Por qué? Porque la asociación de palabras es clara en hebreo, pero en español no tanto. Ahí de pronto ponen Oriente y ustedes nada más se quedan con la China y la India y por allá. Pero acá Kedem es otra cosa. Kedem ya no piensas en el Oriente geográfico, sino en la eternidad. En la eternidad. ¿Explico? Fíjate tú. Entonces, echarle la sangre al rostro del este, ¿cierto? Estaba indicando era, ¿qué cosa? Que el rostro del propiciatorio, ¿qué es el propiciatorio? Mashiach. ¿Sí se acuerdan? Claro. Porque en Romanos 3 lo dice. Vamos a leerlo. Romanos 3 dice: a quien Hashem puso por propiciatorio. Vamos a leerlo. Romanos 3. Romanos 3. Versículo 25. Romanos 3, 25. Yehoshua es el caporetz, o sea, el propiciatorio, la tapa del arca, el que sella las promesas, el que las sella y las protege, porque es la tapa. O sea, la tapa representaba a Yeshua. Es correcto. ¿Dónde está tú? En el 3.25 de Romanos, ¿qué dice? A quien Dios puso como propiciación. No es propiciación, en griego dice tisiasterion, que es caporetz. No es propiciación, sino tisiasterion, o sea, propiciatorio, la tapa. La tapa. Dios puso como propiciatorio por medio de la fe ¿Sí? en su sangre, Vale, sigue. para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Que la cara del Capores, que el cual es de antes de todas las cosas, se iba a llenar de sangre. ¿Está claro? Mire lo que estoy diciendo, suena como un código, como si fuera un mensaje codificado. ¿Quién es el Caporet? Yehoshua Mashiach. Lo que está diciendo allí la Torah es que el rostro del Caporet, que es antes de todas las cosas, que es el Keden, que es el Keden, iba a ser lleno de sangre. ¿Está claro? Claro, porque en hebreo dice, sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Está claro? Fíjense qué hermoso. ¿Por qué? Entonces la pregunta que nos harían, bueno, ¿y por qué Aarón tenía que echarle sangre del lado oriental al Capor? Que eso es Mashiach que iba a venir ensangrentado aquí. ¿Está claro? Su rostro se iba a llenar de sangre. Todo su aspecto se iba a llenar de sangre. Y fíjense qué curioso, ¿cuántas veces rociaba Aarón? 7 veces. Dice 7 veces de la sangre con su dedo. ¿Qué es el número 7? Este mundo. Este mundo. El 8 es Quiere decir que el sacrificio de Mashiach iba a llevarse todos los pecados de este mundo. Amén. ¿Me explico? Por eso se roció 7 veces sangre. Para decir, completo es. Por eso cuando él murió, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Ya? Quiere decir que no hay más sacrificio. ¿Cierto? Porque él hizo esa 7 veces esa sangre, está diciendo que él hizo perfecta la obra. ¿Ya? Fíjense qué curioso. Lo que vamos a terminar de ver aquí es que Mashiach es a la vez ese sacrificio y a la vez es Aarón. ¿Por qué? ¿Sí lo es? Porque es sumo sacerdote. ¿Me explico? Pero repito, miren que yo lo dije al principio y no sé si ya lo han captado. Aarón en el día o con motivo de hacer la reconciliación se desvistió de sus vestiduras sacerdotales magnas y vino con unas vestiduras sencillas. Mashiach se despojó de su gloria cuando vino aquí a la tierra y vino en vestiduras sencillas. ¿Ya? Hizo la obra de la reconciliación con vestiduras sencillas y luego se volvió a poner su traje. ¿Sí lo ven? Es que curioso, ¿ah? Cada cosa tiene una representación. Impresionante. ¿Ya? Cada simbología es signo de lo que llevó Claro, Mashiach. de lo que hizo Mashiach. Entonces, el animal por un lado ilustraba o coloreaba la idea del sacrificio sangriento, porque ahí Aarón no muere. ¿Me explico? Entonces es como si la obra de Mashiach estuviera expresada en diferentes figuras, en globitos, pero todos se unen en una misma cosa. Porque las vestiduras sencillas de Aarón nos enseñan su disminución cuando entró en este mundo, ¿cierto? Ya, hasta ahí llega esa parte. Llegó puro, resplandeciente, sin mácula, ¿cierto? Porque ahí lo dice en Apocalipsis, las vestiduras de los santos, ¿cierto? Entonces él baja como un santo, ¿cierto? De Dios, vestido de blanco de los pies a la cabeza, sin contaminación, sin mancha, sin arruga. Perfecto. Desciende aquí y a continuación, cuando ya está aquí disminuido, su plan o su obra pasa a ilustrarse a través de los sacrificios. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces ahora tenemos a Aarón aquí. Su gloria, Es correcto. su humillación. Su humillación y su luego redención. es correcto. Ya viene el sacrificio ahora. Entonces, vamos a ver ahora qué curioso, porque el sacrificio de Mesías, miren que se partió en todas estas partes.
la obra de Mashiach se fracciona, o dicho de otra manera, se enseña fraccionadamente a través de 1, 2, 3, 4, 5 sacrificios. 1, 2, 3, 4. 5 sacrificios. Dime. Eso fue con los dos carneros. Los carneros eran para la reconciliación. Ya lo vamos a ver. Vamos a regresar entonces aquí al 16. Dice, en el 15, bueno, ya sabemos que se regaban 7 veces con la sangre de qué? Del becerro, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, Hatat, 7 veces su sangre, ¿cierto? Luego, ¿qué dice a continuación? El 15, y degollará el chivo de Hatat, que es del pueblo, y traerá su sangre adentro de la cortina, y hará su sangre tal como hizo con la sangre del becerro, y pringará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Entonces aquí también hacía lo mismo, 7 veces su sangre. Pero eso ya, lo primero fue la expiación de aroma. Sí, Se hacemos atar. exacto. Luego con el chivo expiatorio y Del pueblo, del sacrificio del pecado, se hacía 7 veces también. Otra vez. Otra vez. Lo mismo. Otra vez lo mismo. Después Estamos dice, en el 15. en el 15, ahora viene el 16. Y ahora sí viene la palabra clave. Y hará reconciliación sobre la santidad. Dice purificación. ¿En dónde? En el 16. Purificará. así purificará el santuario. No dice eso. Así purificará el santuario. Nada, ¿se dan cuenta? Ya ahí comienza. Yo sí decía cuando leía eso, pero así, pues el santuario es santo por sí mismo. Correcto. Es un lugar santo. Ahí hay un problema de traducción, porque en hebreo dice Vejiper al hakodesh mitum otz bnei Israel umipish eihem lechol hatotam. Dice, y hará reconciliación sobre qué? En términos de santidad. Es lo que se debe traducir. Mejor. ¿Me explico? Y hará reconciliación sobre la santidad. Miren que fue la primera palabra que yo escribía, Hakodesh. Entonces ahí no dice, y purificará el santuario. Ahí no dice eso. ¿Ya? Ahí dice, y hará reconciliación en términos de santidad. ¿De qué? De las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones, por todos sus pecados. O sea, por la santidad. Por la santidad. Por la santidad que se hace el sacrificio. Por el Hakodesh. Exacto, por Hakodesh. O sea, por la santidad Por que la es santidad. necesario el sacrificio para reconciliación. Es correcto. Por las inmundicias del pueblo. Es correcto. Pero va a No es que ser. esté purificando el sitio. No está purificando el No sitio. te trastoca todo. Por eso es que todo el mundo hoy en día habla de vamos a santificar todo. Sí. ¿Sabes? Correcto. Vamos a santificar limpio. Ahí no dice eso. Ahí dice, y hará reconciliación en términos de la santidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los hijos de Israel tienen 3 cosas: inmundicia, rebeliones y pecados. Claro. Eso es antisantidad. ¿Me explico? O sea que el sacrificio es por la santidad de Hashem. Es correcto. Es que había que Es correcto. Para que se restablezca la comunión. la comunión, claro. Para que se Que restablezca. nada inmundo entra. Es correcto. ¿Está claro eso? ¿Ah? Fíjense cómo Pero la va. reconciliación es por nosotros mismos o como ofrenda de Olá hacia Hashem. Hacia Hashem. Es que la reconciliación le está poniendo Hashem y dice, si quiere venir acá, ven con un sacrificio y yo te recibo. ¿Ya? Y fíjense. Pero esa ofrenda implica que de alguna manera nos está limpiando para poder ser Claro, es que allá vamos a terminar ahora. Porque toda esta purificación tiene una significancia. ¿Ya? Por eso se llama reconciliación. Y mira que nos está purificando o limpiando a nosotros, reconciliando de 3 cosas en términos de santidad. Nos está reconciliando de las inmundicias. Nos está reconciliando de las rebeliones y de nuestros pecados. Pecados, entiéndase aquí, errores.
Inmundicia, rebelión y pecado. Sí. Dime. Definitivamente la Torah era para nosotros, para estos días. Así es. O sea, prácticamente es necesario enseñar el Evangelio con Torah. Si no se enseña el Evangelio con Torah, no se va a No se entender entiende. nada. Claro. No Ya. se entiende nada. Entonces, O sea, es- ¿cómo le vas a decir? Sí, la gente dice, no, que Cristo nos limpia con su sangre, pero no, mira, fíjate tú, esto es lo que venía diciendo, para poder ser más Consciente. exacto y consciente de la obra del sacrificio de Mashiach, hay que llevarlo a la Torah. claro, ¿Qué es lo que implica ese sacrificio? es correcto. ¿A qué vino o en qué consiste la reconciliación en términos de santidad? Mire, las inmundicias de, como dice la Escritura, del corazón del hombre salen las inmundicias, lo que contamina, lo que transforma. Las rebeliones, que son ya la dureza contra la Torah, y los errores, que vienen en virtud de la debilidad y en virtud de la condición pecaminosa. Una pregunta, pero esa reconciliación por Akodesh Ujú. es porque Dios no necesita de esa santidad. Es para entender, para que el hombre pudiera entrar, no para que satisfacer a Dios. Es correcto, obvio, porque es que, bueno, aunque fíjate tú, en parte sí tiene que ver, porque es que esto es condición necesaria para que se cumpla el pacto que dice yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, Jeremías 31. si yo, dice Dios, si yo voy a ser Dios de ellos y ellos pueblo mío, yo puedo ser Dios de ellos, pero para que ellos sean pueblo mío, tienen que ser santos, Porque yo soy santo. porque yo soy santo. Por eso. Ya, se va a Es hacer- una condición. Es una por condición. eso la reconciliación es para poder ser aceptos. Es correcto, Pero para no- ser uno con Él. Pero otro dice, porque Dios estaba consigo mismo reconciliando al mundo. Es O correcto. sea, Él vino a hacer ese olá Ah. para que Él mismo hoy, para que ustedes. Para que nosotros estemos podamos- compatibles con Él, Eso es. para que seamos Romanos y compatibles. 2 Corintios se insiste Claro. en la reconciliación consigo mismo. ¿Qué dice la Escritura? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ya? Likodesh. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué está haciendo? Reconciliación en términos de santidad, por la santidad. Por ahí no dice y limpiará el santuario, ahí no dice eso. ¿Me explico? Fíjate tú que el giro idiomático es distinto. De Jiper a la Kodesh, y hará reconciliación en términos de la santidad, por la santidad. ¿Ah? Que limpiar lo traducen por expiaciones. Limpiar. Jiper lo traducen ahí como limpiar. Sí. Entonces, mírense ustedes, de estas tres cosas, básicamente, nos va a limpiar, o nos estaba limpiando este sacrificio. ¿Me explico? En la antigüedad. Hoy Mashiach lo ha hecho. Ah, claro. Ya, Sí, nos ha limpiado de las inmundicias. ¿Por qué? Porque ha quitado el corazón del hombre natural que traíamos, de donde salían las inmundicias, ¿ya? Y lo ha cambiado de ser un corazón de piedra y lo ha vuelto un corazón de carne. Ha quitado a nosotros, automáticamente al cambiar el corazón, nos quita la rebelión. ¿Me explico? Porque la rebelión habíamos entendido como todo aquello que se tomaba como excusa para justificar la violación o el delito. ¿Ya? Eso es rebelión. Entonces ya Hashem, al cambiarnos el corazón, quitando la inmundicia, automáticamente desaparece la rebelión y automáticamente desaparecen los errores. ¿Me explico? Y ya esto en términos muy a futuro, porque todavía estamos aquí. ¿Sí se dan cuenta? Ya nos quitó las inmundicias, porque nos cambió el corazón. Ya nos ha quitado la rebelión o la está quitando. ¿Ya? En unos ya la ha quitado, en otros la está quitando. Y a todos nos hace falta, finalmente, que dejemos de errar. Dejemos de pecar. Pero ¿por qué todavía pecamos? Porque estamos en esta carne. Y esto es lo que hace que el Yom HaKippurim se cumpla en la segunda venida. Por eso es que la fiesta se celebra allá, en el grupo de la segunda venida, no en el de la primera venida. ¿Me explico? No el de la salida. No el de la salida a Egipto, sino en la entrada a Jerusalén.
Porque es cuando nos limpia del todo. de todo. Por eso dice que no, nada del mundo entrará, o sea, hay que hacer Yom ¿Te das Kippur. Por eso cuenta? lo ponen en el mes séptimo el día del Señor. Correcto, por eso se coloca Yom HaKippurim después de las trompetas que anuncian la venida del Señor y antes de entrar a Shmini Atzeret, que es la morada con Dios eternamente. Tabernáculo eterno. Ah, ¿Cómo? fíjate tú, el Yom HaKippurim está entre el día de la venida del Señor, que es Yom Teruah, las trompetas, y antes de entrar a la morada eterna en Shmini Atzeret, en el día octavo después de Sukkot. ¿Se dan cuenta? O sea que el Yom HaKippurim es la perfección completa. ¡Aleluya! Mientras tanto, el Cordero de Pascua, ¿qué hace? ¿Qué es lo insuficiente? Mientras tanto, Pesach está quitando o haciendo reconciliación en términos de culpa, pero todavía vamos a seguir siendo culpables, ¿ya? En tanto, Estemos aquí. Ya, repito, todavía habrán hermanos que estarán sanándole a Hashem sus rebeliones y otros que ya pasaron por las rebeliones y están todavía luchando con los errores. Cualquiera podría pensar que Pascua es insuficiente en la medida que todavía tenemos. Es Shabbat. correcto, es ¿Es correcto. así? No es así insuficiente en Mashiach, en la antigüedad lo era. En la antigüedad lo era porque como eran dos sacrificios, entonces Pesach te hacía la paso por alto de tu culpa, Y es- pero tenías que reconciliarte con Hashem. Entonces cada año, una vez al año te tocaba venir y renovarte a ti otra vez, que te limpiaran de esto y arrancaba otra vez el año, te contaminabas durante el año, venga otra vez límpiame. Y así sucesivamente. Por eso, entonces la pregunta, Ya no. cualquiera podría pensar que la Pascua hoy en día, que es Mashiach, es insuficiente. No. ¿Por qué no es? Porque como es un solo sacrificio, el mismo que hizo Pesach nos va a hacer Yom Kippur. ¿Me explico? El mismo que nos hizo Pesach y que nos sigue haciendo Pesach, porque pasa por alto nuestra ignorancia, nuestros errores, nuestros pecados, intercede por nosotros, está en plan de abogado, pero es que Él se va a cansar de ser abogado algún día. Y no lo digo porque Él le fastidie, sino porque en su plan, Él dice, hey, en vez de estar mediando por ti, mejor te perfecciono. ¿Me explico? O sea, yo no voy a estar toda la vida aquí mediando, o sea, no tiene sentido. Mejor te traigo acá y te hago santo. ¿Cierto? Ustedes por allá y yo por acá y no nos vemos porque ustedes pecan cada rato y yo soy santo, entonces no nos podemos ver. No, yo lo quiero ver. Yo lo quiero tener aquí cerca. Yo quiero dejar mediando. Eso de mediación no es lo mío. ¿Me explico? O sea que la reconciliación al final se está haciendo es cuando se cumpla el número de los que van a ser santos. Es correcto. Y cuando el pleno número de los que van a ser salvos hayan sido libres de todas estas tres cosas. ¿Ya? Miren que en esta tabla de chequeo tan sencilla podemos ubicarnos nosotros. Sáquelo. Yo soy un recién llamado, apenas me han cambiado el corazón. Yo apenas estoy quitándome la rebelión contra Hashem y su Torah. No, ya yo pasé por ahí, ya estoy en el nivel de que todavía me equivoco a veces, todavía fallo y todo, pero ya se me quitó la rebelión contra la Torah. ¿Me explico? Fíjate tú, en esta pequeña lista de chequeo nos podemos ubicar los creyentes. ¿Dónde estamos? ¿Y los muertos en Cristo? Ya esos están muertos, No, pero. están esperando la resurrección. O sea, de ese proceso ya el. No, porque resulta que ellos murieron en pecado, me explico. O sea, los que han muerto en Mashiach mueren como pecadores, en su carne. Están pagando de todos modos. Cuando Él venga, van a ser resucitados con un cuerpo incorruptible. Transformados. Claro. Ok. El Yom HaKippurim se debe entender hacia el futuro la reconciliación Plena, completa, total. total. Es correcto. Entonces, Pero- teológicamente, en el postulado de 2 Corintios 5, Ajá. 5, 17, 18 y 19, si me permites que lo lea por Claro. favor. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí viene el punto, el 18. He aquí todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, que Hashem estaba en Mashiach, reconciliando consigo mismo al mundo, Claro, mira no lo que dice. tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y Oh. que nos encargó a nosotros la palabra de la Ahí reconciliación. va, mira, cuando dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿qué es? Pesach.
¿Te das cuenta? Mira, varios respondieron Pesaj. Sí, porque es que Y la reconciliación plena es esto. Cuando se No es pesa. no es Pesaj. Con Pesaj empieza la reconciliación, con pero Pesaj. termina Yom Kippurim, Ah. porque es físico. De pronto lo de Pesaj es algo abstracto que no lo vemos o que la gente no puede notar tan así, ¿verdad? Porque es un cambio interno, es una cosa de conciencia, de una conciencia limpia hacia Dios. Todo esto, ¿verdad? Que la gente no lo ve y a veces pensarán que es que uno se volvió rígido, zanahorio y lo otro. Pero va a llegar el día en el que Pesaj se va a hacer manifiesto en nuestra carne. Cuando se haya manifestado aquello que empezó, por eso dice, el que empezó en vosotros la obra, la terminará. ¿Dónde empezó la obra? Pesaj. ¿Dónde va a terminar? Yom Kippurim. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, Pesaj es parte del proceso de reconciliación, pero en sí sola no es la reconciliación, porque nos quedaríamos en este mundo y en este cuerpo. Yom Kippurim nos está enseñando, es la reconciliación factible, palpable con Dios. La reconciliación final. Final, por eso dice, cuando Él se manifieste deberemos La tal final como Él. trompeta, dice. Claro, la final trompeta, todo esto, por eso dice, cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Y en Pesa no se ve el cordero. Esto no se ve El así. cordero no se ve. En Pesaj es otra No hay cosa. cordero. Sí hay, O sea, no hay cordero para Sazal del no, desierto. no hay Azazel, no hay Hatat, no hay Olá. Pero él es todo eso. El Mashiach Es todo eso. Por eso te digo, mírate tú, que nada más estamos hablando de Yom Kippurim y el sacrificio único de Mashiach vale por esos 6. Y allá en Pesach nada más tenemos un corderito, que es por Asham, por culpa. No es por Hatat, no es por reconciliación, sino por culpa. Por eso dice, pasando por alto, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados, y ahora nos entregó. Nos O sea, encargó. ya pasamos por Pesach y ahora nos ha encargado la La reconciliación. palabra reconciliación. Claro, nos ha encargado Yom Kippurim, ¿verdad? Ya pasaste por Pesach, ya Dios te perdonó tus pecados, pasó por alto, listo, bien. Sigue ahora y entrénate ya en Yom Kippurim. Proyéctate que lo que te tiene por delante es la restauración plena de tu santidad. Permíteme Eric, leer Bien. el 19, el 20. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Hashem rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Mashiach, reconciliados con Hashem. Amén. ¿Qué implica la reconciliación? Porque pudiéramos decir que Pesach tiene que ver algo con quitar un poco la inmundicia del corazón, porque obviamente cuando tenemos la experiencia de Pesach con Mashiach, cambia nuestro corazón. Pero ahora la reconciliación dice, reconciliados con Dios, inicia el proceso debido para que se vaya esa rebelión de ti y para que se vayan los pecados de ti. Es decir, no te quedes con que, ya Dios perdonó mis pecados y siempre me lo va a perdonar, o sea que siempre vas a pecar entonces, no vas a crecer y te vas a quedar recostado en que Él siempre te va a perdonar. Que no se trate de que siempre te va a perdonar, se trata de que tú no peques. Está bien que tenemos ese colchón, ese airbag, ¿verdad? Que hace allí en Mashiach, pero Él mismo ha dicho, no me gusta eso de andar intercediendo, yo lo quiero tener conmigo y yo les estoy dando las herramientas. Recibirá el poder de lo alto, Ruach HaKodesh, ¿ya? El poder de la santidad. Dígame, hermano. O sea que lo que voy entendiendo es que a pesar de que ya pasó Pesach, aún nosotros con este cuerpo, Dios no puede habitar entre nosotros. Es correcto, así es. Hasta que no se ha quitado esto, que sería el pecado. Es correcto. Entonces cuando se va a cumplir lo que dice, y habitaré en medio de ellos, y yo seré su Dios. ¿Está claro? Esa es la idea que lleva el 2 Corintios, la que estaba leyendo el hermano, Claro, al final del capítulo 6. Es o sea que correcto. ya redondea el... es correcto. ¿Y que termina en Apocalipsis 22? Y no entrará nada inmundo en ella, porque el Señor Dios es su Kodesh. ¿Ya? ¿Está claro? Cuando ahora nos dio el ministerio de la reconciliación,
es como si en este texto literal la lingüística implique como si fuese parte del pasado, pero estamos viendo que es hacia Es hacia futuro. Entonces Dios, el pasado, ya lo entregó, porque dice, no, ya estamos reconciliados, ya estamos reconciliados con Mashiach. Pero fíjate tú que no es así, ¿ya? Lo que ahora mismo estamos experimentando es que Dios nos pasa por alto, no teniendo en cuenta a los hombres su pecado. Eso es Hasham, el sacrificio de Hasham, la culpa. Listo. Pero, dice ahí, echa hacia adelante, falta la reconciliación, ya no la entregó ahora, es decir, ese es el encargo que tenemos de aquí en adelante. Reconciliación entiéndase como la acción integral completa. Es correcto, completa hasta el nivel físico. Ok. Hasta el nivel físico. ¿Ya? Porque sí, miren, la micro reconciliación, la que hemos experimentado ahora es apenas que nos hemos limpiado la inmundicia del corazón. O sea, Dios ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón. Apenas hemos experimentado esto. Pero falta esto. ¿Cuántos hermanos, y eso lo hablamos a cada rato, cuántos hermanos cristianos tienen rebeldía todavía contra la Torah? ¿Cuántos no? Que tú le dices al cerdo, no, eso está abolido, el fin de la ley de Cristo. Eso es rebelión, hermano. Shabbat, no, eso está Claro, eso les da duro, La fiesta. porque es la carne. Eso es judaizar. Claro, entonces eso es judaizar, ¿verdad? No, ya usted, cuando usted ve esa respuesta, ok, el hermano todavía no inició el proceso la maldición de la ley. de eliminación de la rebelión. O sea que Dios. Pero ahí va, pero ahí va. ¿Me explico? Claro, claro. Ahí va, ¿por qué? Porque hombre, es hermano, ya su corazón cambió. Ahora que viene, falta que inicie, que deje la rebelión contra la Torah, contra los mandamientos, contra la santidad. Porque es que, a ver, Dios dijo la dieta para que sea santo. Shabbat lo santificó, la fiesta la santificó. Entonces, el problema que tienen algunos hermanos todavía contra la Torah es un problema de santidad. Porque dice, hará reconciliación en términos de santidad. Los hermanos apenas que todavía conflictúan con la Torah están todavía experimentando rebelión en su carne. Su carne no quiere. Pero lo importante es que saberle verle el alma, hermano. Entonces, bien, muchos quizás van a morir con rebelión todavía. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pero murió allí, con su corazón transformado. Esa no es la idea. No es la idea. Por eso es que lo que tú acabas de leer es hermoso, porque a nosotros, y yo creo que hasta es profético para esta congregación, lo que acabas de leer, a nosotros, distinto a las demás congregaciones, a nosotros en particular, y lo tomo para nosotros, hermanos, a esta comunidad Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Amén. 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 Porque nuestra boca habla contra esto. ¿Me explico? Porque hablamos Torah y estamos enseñándole Torah al mundo. Fíjense, ha sido una bendición. ¿A dónde ha llegado esta palabra? ¿De acuerdo? Hemos contactado con hermanos de Alemania que nos han escrito por YouTube, en Brasil, en México, en Italia, España. ¿verdad? España, Estados Unidos. Está Panamá, llegando. Chile. Entonces, yo le quisiera transmitir este mensaje inclusive a los que nos están viendo, porque no voy a decirle que solo nosotros aquí, esta congregación, tiene el ministerio de reconciliación. No, el ministerio de reconciliación es de todos los creyentes. Amén. Amén. Bendito Dios. De todos los creyentes. Yo hago apenas una abstracción, una comparación aquí en esta Lo ciudad, que estamos haciendo. lo que estamos haciendo nosotros. Pero ese ministerio no es exclusivo de nosotros, es de los creyentes. Del Ruach HaKodesh. De Ruach HaKodesh, de Dios. ¿Me explico? Ojalá que cuando se vea esta enseñanza se cambie, vamos a quitarnos esa rebelión, fuera rebelión y fuera errores, y bueno, y si pecamos ya es menos. Pero esa es la idea, ¿ya? Que estemos avanzando. No que nos quedemos ahí estáticos, enanos espiritualmente, pequeños en el reino de los cielos, porque Jesús lo dijo: todo aquel que viole y enseña a violar uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Amén. Pero Dios no nos quiere pequeños. O sea, ¿cuál es el problema? Si tenemos el poder de la santidad que Él nos ha dado. Amén. Fíjense usted, hermano, qué hermoso esto. Entonces, mire lo que dice, ya para terminar. Dice: y así hará la tienda del tabernáculo que habita en medio de las inmundicias de ellos.
¿Ya? Fíjense ustedes, ¿Qué número? en el 16, ¿de acuerdo? Dice, y todo hombre, y ningún hombre se encuentre en la tienda de encuentro cuando entre para hacer expiación en términos de la santidad hasta que salga, y hará reconciliación por él y por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Ah? Fíjense qué hermoso eso. Hará reconciliación por él y por toda la congregación de Israel. Aleluya. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, ya lo demás son otros detalles que vienen a continuación. Pero, bueno, vamos a terminar de leerlo. Dice, y saldrá al altar que está delante de Hashem y hará reconciliación en términos de él, o sea, del altar. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y pringará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Y lo purificará, ¿de acuerdo? Y lo santificará con respecto a las inmundicias de los hijos de Israel, ¿de acuerdo? Y terminará de hacer la reconciliación con la santidad y con el tabernáculo de reunión y con el altar de sacrificio, y acercará el chivo que está vivo. ¿Ah? Ese es todo lo que está aconteciendo. Luego dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del chivo vivo, o sea, el de Azazel, ¿cierto? ¿Ya? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, y los pondrá sobre la cabeza del chivo y lo despachará por mano de un hombre señalado hacia el desierto. Y levantará y llevará el chivo sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra determinada, a una tierra literalmente diría a tierra de decreto. Eretz Gezerá, a tierra de sentencia. Tierra de sentencia, entiéndase ahí. ¿Cómo lo traducen? Inhabitada. Inhabitada. Sí, No. Eretz Gezerá, tierra de sentencia. Sentencia. ¿Qué es? ¿Sentencia qué? Resulta que cuando usted lee el Tratado Yomá del Talmud de Babilonia, en el Tratado Yomá se explica cómo se celebraba Yom Kippurín. Y resulta que este chivo de Azazel se lo llevaban a un barranco y lo despedregaban de allá, lo arrojaban. ¿Ya? Piensen ustedes. Era una costumbre. Así se hacía. Así se hacía. Es como se explica cómo se hacía. Por eso aquí dice a tierra de sentencia. Tierra de sentencia no es sacrificio, es una muerte. ¿Me explico? Es una muerte violenta. Un juicio, ¿vale? Por eso en el nuevo pacto, en los evangelios, se habla de lo llevaron una parte a un cerdo que tenía los diezmos y lo llevaron a una tierra, Claro, allá un a barranco, un barranco, a tierra de sentencia. para que se fueran despedir. Eretz Gezerá. Eretz Gezerá, tierra de sentencia. Entonces, según el Talmud, este chivo lo llevaban, lo asomaban al barranco Lo despeñaban. y lo despeñaban. Y de hecho, el barranco se le llamó Azazel. Llévenlo a Azazel, o sea, llévenlo al barranco, donde lo despeñan. ¿Ya? Finalmente, este chivo moría violentamente. ¿Ya? Y tiene que ver con la muerte de Tiene que ver con la muerte violenta de Mashiach. ¿Ya? o sea, pero iba a apuntar que se tenía que ver con la muerte violenta del discípulo que entregó. No, No, no. porque él se despeña también del. Él se ahorcó y se cayó después, pero él se ahorcó primero. ¿Ya? Pero acá lo despeñaban. Pero acuérdense que este chivo que lo despeñaban portaba sobre sí ¿qué? Las iniquidades. O sea que ese chivo expiatorio es Yehoshua. Es Yehoshua HaMashiach. ¿Está claro? Porque miren, la misma expresión que dice Benazá kolabonotam, y él portará todas sus iniquidades, es la misma que sale allá en Isaías. Nuestras iniquidades él las llevó. Así es. ¿Cuál es la expresión? Claro, Nazá abonam. Vamos a buscarlo en Isaías 53. Nazá abonotam. ¿Y este está en dónde? Ahí en el versículo 22. Dice, Benazá hasair alab et kol abonotam.
y portará sobre sí el chivo todas las iniquidades de ellos. ¿Ya? Y ahora vamos a ver en Isaías 53. Isaías 53, mire lo que dice. En el versículo 4. Y el 5. ¿Quién lo lee? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y combatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, en hebreo dice, sin embargo, nuestra debilidad él la llevó, Nasá. Allá en Levítico dice Nasá, aquí sale Nasá también. ¿Y el cual versículo? En el cual, Nasá es debilidad. Nasá es llevar, llevará, levantar, llevar cargado. Nasá. Sí. Dice, Jolayenu Nasá, nuestra debilidad él la llevará, y nuestros dolores él los soportará, y nosotros lo consideraremos un plagado, un herido de Elohim, castigado. Y él será profanado por nuestras rebeliones y será despedazado por nuestras iniquidades. ¿Verdad? Porque tío, yo me pregunto, tío, yo lo que su culpa tiene. Claro, ¿te das cuenta? Entonces resulta que este chivo Lo ponen a que lleve una maldición, a que que lleve no, una carga, una que carga, no es de él. una maldición que Llevó no. ciertamente él, Nasá, nuestras nagúa. Nuestras Jolayenu, o sea, nuestras debilidades. Cuando dice enfermedades es nagúa. Jolayenu. No. Habíamos dicho en una parasha anterior que enfermedades eran nagúa, ¿sí? No, Nagua es emplagado, o sea, el que carga como tal, el que tiene la plaga, nega. Pero acá en el 4 está diciendo Jolayenu es nuestras debilidades, porque Nagua es emplagado De enfermedad, de plaga. de plaga como Sí, aquí tal. la tengo, pero la habíamos enseñado ahí. Exacto, pero Jolayenu es debilidad, para que se den cuenta, debilidad, que es diferente. Entonces dice en el 6, dice, perdón, la reprensión de nuestra paz está sobre él, y por su herida hubo sanidad habrá sanidad para nosotros. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué es Azazel? Azazel es un factor, es parte de la significancia que tuvo el sacrificio de Mashiach. Porque es la muerte de Azazel, de esta cabra, de este chivo, la que se iba a llevar las rebeliones. O sea, que pasa que la Torah enseña la hora de Mashiach Por separado. por separado. Por O sea, partes. mira, esto, sí, porque es que en uno solo no se iba a entender todo. Es correcto. Todavía allá se hacía separadamente para que cuando él viniera supiera, vieran mira, los él es el pasos. chivo expiatorio que Quita llevó, la rebelión, la iniquidad. lleva la rebelión. Este es el que te reconcilia junto con este. ¿verdad? Y a la vez Es es el mismo pecado, que te y este es el reconcilia que por te pecado. reconcilia. Claro. Fíjense ustedes. ¿Ya? Por partes, para que entiendan. Para que entienda, más bien. ¿Ya? Eso es para que entienda. Todo esto, en resumen, estos 6 sacrificios, porque repito, miren, los chivos, este chivo se llevaba concretamente las iniquidades y las rebeliones. Sí. Esto se llevaba los pecados. ¿Ya? Acá, los pecados. Y acá nos reconciliaba como tal. ¿Está claro eso? Repito, rebeliones aquí, sector chivo 2. ¿Ah? Rebelión. Rebelión. Chivo 1 y becerro se llevan los errores por el pecado. Y los 2 carneros hacían la reconciliación como tal. O sea, el proceso. Cerraban el proceso. ¿Me explico? Porque ya cuando se eliminaba, y miren que hasta ahora no he mencionado los carneros. Por eso, pero lo único, ¿Ya? disculpa. Lo- O sea, hasta ahora hemos estado hablando aquí todo esto, mira, ¿verdad? Cuando todo esto se hace, viene acá. Y ya termina la reconciliación. ¿Está claro? El becerro de Aarón es un olá. No, Una hatat, jatá. Jatá que es una. o sacrificio por el pecado. ¿Ya? ¿Sí ven? Bueno, por eso lo anoté aquí para que no nos perdamos. Hay un problema. Pero todos, esos dos, el becerro y el chivo, son siempre jatá.
Por eso, pero este es por Aarón y este es por los hijos de Israel. Ah, ok, ya, por cada personaje, por cada actor. Por cada actor. El actor plural, que es, los hijos de Israel. ok, es un atá. Es un atá. Y un actor singular, que es el sacerdocio, Por Aarón. por él mismo hace correcto. un sacrificio por su propio Es pecado. correcto. Ahora, Y luego acá, aparte, los carneros de la reconciliación como tal, que son son Olá. los carneros de la reconciliación. Estos dos son Olá. ¿Está claro? Dime, hermano. ojo, es importante que podamos discernir o entender de que Azazel Ajá. no es expiación, ojo, Es correcto. no es sacrificio por el pecado. Porque una cosa es el sacrificio por el pecado, ya, que es un hatat, ¿verdad? Que él prácticamente viene siendo como la reconciliación, Correcto. ¿ya? Pero Azazel, a pesar que es el que se lleva el pecado, la iniquidad, no está haciendo la expiación. Es correcto. Es parte de la expiación. Es parte de la expiación. Lo que hace la expiación es el sacrificio. La reconciliación implica estas tres cosas, estos tres ejes. ¿Ya? Pues son tres ejes básicamente, miren. El eje que se lleva la iniquidad, los la rebelión. El eje que perdona los pecados y el eje que hace la reconciliación como tal. O sea, perdonar es quitar. Es claro. Aquí el Yom Kippurim, el día de las reconciliaciones. ¿Por qué plural? Ya lo podemos ver, vean, nos estamos reconciliando de tres cosas: de las inmundicias, de las rebeliones y de los pecados. ¿Está claro? Podría pensarse que el pecado de modo global, en el contexto, es el pecado hoy en día es inmundicia, rebelión y errores ocultos. Pero no es así, fíjate tú que el Señor es como organizado con nosotros. Porque cuando habla en Isaías llevó la transgresión de muchos, cuando se habla de sinónimo de transgresión, pareciera o da a entender que es toda la perversidad del corazón del hombre. Sí, pero incluyendo esos tres eso es conceptos. claro, eso es así, todos lo sabemos. Pero por eso es importante que entendamos el proceso. Porque eso en Él está hecho, como repito, pero habrá gente que se muera todavía con rebeliones. Habrá gente que se muera así y habrá gente que no se muera ni con el corazón cambiado, que se muera ni con el corazón cambiado. ¿Sí me explico? O sea, en Él está todo hecho, está el fin ya logrado. Nosotros somos quienes tenemos que experimentar el cambio. Así ¿Me es. explico? Que llevemos allá esa meta, esa medida, a la estatura de Mashiach. ¿Está claro eso? Muy bien, vamos a terminar de leer el capítulo y ya con esto terminamos. Mira lo que dice a continuación. Mira lo que dice. Y entonces vendrá en el 23, 16-23. Y entrará Aarón al tabernáculo de encuentro y se quitará los trajes de lino que se había vestido cuando entraba a la santidad y los dejará allí. Y se lavará su carne con agua en el lugar santo y vestirá sus vestidos. Y saldrá y hará, ¿a qué? El olá. Su holocausto. Claro, acá, ¿verdad? Al final es que hace el olá. Ah, O ¿te sea, das cuenta? como consumado es. Es correcto, consumado es. Fíjate tú, cuando ya hizo la limpieza de nuestros pecados, iniquidad y todo esto, se pone sus vestidos y hace la reconciliación en el cielo. Vestidos de sacerdote. Claro, de sacerdote. Ya vestido. Vestido. Hace la reconciliación en los cielos. ¿Bien? ¿Viste cómo está claro allí? Por paso. Por paso. Cuando ya Aarón terminó de hacer todos estos dos procesos, se quita sus vestidos de lino sencillos, los deja a un lado, que me hace recordar cuando Mashiach resucitó y dejó los linos puestos allí. Sí. Que hacen el... ¿Está Se claro? vistió de gloria. Y se vistió otra vez de gloria. Aleluya. Y ahora subió a Y los verdad, cielos. uno dice, y el evangelio Y los cita. dejó allí. Y los dejó allí. Y los los dejó lienzos. allí. Los lienzos. ¿Ya? Lino blanco. Parece insignificante. Impresionante. Parece que no tuviera sentido, ¿verdad? Pareciera un detalle ahí Un como, detalle ahí.
¿ya? Como cotidiano. Yo digo que nada Nada. lo que se movió. Por eso le dije, preste atención a los vestidos blancos. Mashiach, cuando resucitó, dejó los linos allí. ¡Tac! Se vistió de su gloria como el sacerdote Aarón y subió a hacer la reconciliación. Wow. ¿Ah? ¡Qué hermoso! En el lugar santísimo de los cielos. Claro, no es No es de aquí de la tierra. Claro, eso Esa dice es su Hebreo 8. santidad. Claro. Esa es su santidad. Dice que entró al tabernáculo no hecho de Es manos. correcto. Hebreos 8. En los cielos. Hecho en los Ah, cielos. fíjate tú cómo está descrito todo ahí, es que esto es emocionante. Ah, dice, después que haya terminado estas cosas, se pondrá sus vestidos, dejará a los otros allí, en el sepulcro, ¿ya? Los dejó, se vestirá de su traje de sacerdote y hará la reconciliación. O sea, por eso la importancia de la fiesta, porque nosotros revivimos la obra de Mashiach por paso. Impresionante. Esto es para que lo entienda todo el mundo. Claro. Ah, Yo digo, es una forma muy pedagógica de entender pues, la obra. Claro, entonces mira lo que dice, y saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará reconciliación por él y por el pueblo. Ya, se acabó el Es proceso. que vuelve e insiste de manera puntual por él y por el pueblo. Claro. El problema es que a veces los hermanos, inclusive hasta mesiánicos que guardan la fiesta, muchas veces ni entienden. No entienden todo esto. No entienden todo. No, porque es que, claro, esto, como repito, no se ha hecho la teología así. Enseña en el sede, El rito como tal y todo. el orden, Pero pero el no. significado espiritual, ¿verdad? Qué impresionante. Eso hay que, o O sea sea, que cuando Isaac se acerque, cuando desciende a la profundidad. Claro, no, cuando viene aquí a la tierra, ¿ya? No, sí, pero cuando el que llevan el becerro hacia Esto el es el desierto, sepulcro, porque él no baja nunca al inframundo, o sea, No, nunca baja. no, eso va al sepulcro nada más. Pues no, él no baja allá al infierno ni nada. ¿Me explico? y no dice que le predicó a los... No, eso está mal traducido. Sí, claro, eso no es por así, ¿ya? Entonces miren, él lleva una muerte violenta, ¿cierto? Para quitar la rebelión y los pecados y todo esto. Aquí perdona y acá reconcilia. Fíjense ustedes, qué proceso tan detallado y específico. claro, lleva, perdona Y esto lo hizo disminuido en su traje Lo hizo disminuido, disminuido. y esto lo hace en su traje En gloria. Aleluya. ¿Ah? Dios. Está claro, ¿cierto? Amén, amén, hermano. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado entonces. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque es bueno, porque para siempre es su piedad. Claro. Amén. Amén.